Amigos, Taiwán lo está petando. A pesar de ser uno de los países más ricos del mundo, con un PIB per cápita superior al de Francia, la isla de Formosa está creciendo a ritmos de país subdesarrollado, por encima del 4%. Y además está pisando el acelerador. En el segundo cuatrimestre del año, su PIB creció al ritmo del 8% interanual, frente al 5,5% del año pasado. Todo esto a pesar de los aranceles de Donald Trump, que no han sido precisamente suaves. El motivo, amigos, está claro. Todos sabéis que Taiwán es el hogar de TSMC, la empresa que fabrica los semiconductores que utilizan empresas como Nvidia en sus tarjetas gráficas. Os hemos hablado de ello hace muy poco en VisualPolitik, de hecho. Para que os hagáis una idea, en plena fiebre del oro, o sea, de la inteligencia artificial, Taiwán tiene casi un monopolio de los mejores picos y palas. Un negocio sólido y muy lucrativo, que además se ha convertido en todo un asunto de seguridad nacional. Hablamos, como no, del escudo de silicio, la principal baza negociadora que tiene Taiwán para exigir protección al resto del mundo ante cualquier posible intento de ataque externo. Pero amigos, hay quien opina que este boom económico podría tener sus días contados. Y no lo decimos porque la IA termine siendo una burbuja. Incluso si esto no ocurriera, Taiwán seguiría teniendo muchos problemas. Atentos. Los asombrosos logros económicos de Taiwán están generando tensiones alarmantes, llámese enfermedad taiwanesa o gripe formosana, cuando los esfuerzos de un banco central por devaluar la moneda para mantener la competitividad de las exportaciones generan preocupantes tensiones económicas. Ojo, no hablamos por hablar, no hay que hacer ninguna predicción. Algunos de los síntomas negativos de la gripe taiwanesa ya los podemos ver a día de hoy. Claro que no es la primera vez que los economistas ponen el grito en el cielo por una crisis cambiaria y oye, al final nothing ever happens. Las preguntas están claras. ¿Por qué Taiwán ha hecho saltar todas las alarmas si la economía parece ir tan bien? ¿Estamos ante una enfermedad económica realmente grave? ¿Qué consecuencias podría tener para su economía y para la del resto del mundo? Pues en este vídeo lo vamos a ver, pero antes, otro dato importante. Según los últimos datos recabados por PwC, los trabajadores que dominan la inteligencia artificial ya cobran un 56% más que compañeros en el mismo puesto que no las tienen. Y es que en los próximos años, 1 de cada 4 trabajos en el mundo será transformado por la revolución tecnológica, según el índice global de la Organización Internacional del Trabajo. Y las empresas y los profesionales que no se adapten pueden quedarse atrás, pero los que se adapten pueden sacar buen partido con carreras profesionales mejor retribuidas. Pero ojo, porque aprender a usar ChatGPT no es lo mismo que generar un sistema integrado que gestione tu documentación, automatice tus procesos y trabaje contigo como si fuera un empleado entrenado con tu propio conocimiento e incluso manejando tu propio ordenador. ¿Y cómo puedes aprender todo ello? Pues apunta la fecha. Este domingo 12 de abril a las 7:07 de la tarde, hora peninsular, presentamos en una reunión de Zoom el máster en IA aplicada y optimización de procesos productivos, un programa universitario con 30 créditos preparado junto a la Universidad Tecnológica Atlántico Mediterráneo de Málaga, diseñado para que desde el primer día y durante todo el máster construyas paso a paso tu sistema productivo profesional con IA, con acompañamiento, sesiones prácticas acumulativas y aprendiendo de los mejores profesionales, con profesores de la talla de David Hurtado, Innovation Lead en Microsoft, Ignacio Estrella, especialista en IA de Google, o incluso el gran Chema Alonso, probablemente el mayor referente tech en España, vicepresidente en Cloudflare, como mentor del programa. Recuerda, tu cita es este domingo a las 12 de abril a las 7:07 de la tarde en una reunión en directo en la plataforma Zoom. Ahí te contaremos todos los detalles. Puedes apuntarte en este QR que ves en pantalla o siguiendo el link de la descripción. Aunque, ojo, porque las plazas del máster solo estarán abiertas durante los 4 días siguientes a la reunión. Si no puedes asistir, no pasa nada. Te enviaremos toda la información por correo. Pero apúntate a la presentación porque si no, no podremos enviarte nada. Y dicho esto, ahora sí, continuemos con Taiwán. En el año 1959, los Países Bajos descubrieron un enorme yacimiento de gas natural. De la noche a la mañana, los holandeses se convirtieron en toda una potencia exportadora y los petrodólares empezaron a inundar el país. Pero, como dice el refrán, mucho cuidado con lo que deseas porque
puede hacerse realidad. El florín holandés, la moneda con la que en última instancia se compraba el gas, era tan demandada que experimentó un boom increíble. Pero una moneda tan apreciada perjudicaba mucho al resto de la industria holandesa, ya que sus productos se volvían más caros que los de la competencia internacional, a pesar de que eran exactamente los mismos productos que antes del descubrimiento del gas natural. Al final, el gas natural se acabó y Holanda se quedó sin su gallina de los huevos de oro, pero también sin el resto de sus gallinas. Menos ventas, menos inversión y en fin, os lo podéis imaginar. Es así como nace la famosa enfermedad holandesa, más conocida también por su otro nombre, la maldición de los recursos naturales. Y amigos, si lo pensáis bien, no hay tanta diferencia entre un yacimiento de gas natural y tener una empresa de semiconductores contra la que nadie puede competir. ¿Veis por dónde vamos? Taiwán tenía todas las cartas para sufrir su propia enfermedad holandesa, pero terminó ocurriendo todo lo contrario. El dólar taiwanés es una de las monedas más infravaloradas del mundo. Y no lo decimos como ese grupo indie que, oye, te encanta, pero merece más reconocimiento. No, nos referimos a que su precio está muy por debajo de su valor de mercado. La prueba, según el famoso índice Big Mac, que compara el precio de una hamburguesa en todo el mundo para medir el valor real de las monedas, el dólar taiwanés estaría un 55% por debajo de su valor justo. Vale, sí, el índice Big Mac es más anecdótico que científico, pero no está solo. Otros estudios más serios llegan a conclusiones parecidas. Puede que el porcentaje exacto sea debatible, pero el patrón es claro. Taiwán mantiene su moneda artificialmente barata, muy barata. ¿Y por qué harían algo así? Fácil. Para evitar el mal holandés. Vamos, que Taiwán prefiere una moneda débil para no cargarse su motor exportador. Y ojo que el motor va a toda máquina. En solo 5 años las exportaciones de microchips se han triplicado. Resultado, un superávit comercial en bienes de 20.000 millones de dólares en apenas un mes. Un 30% del PIB si lo anualizamos. Incluso sumando los servicios, donde Taiwán es más dependiente del exterior, el superávit sigue siendo del 16%. ¿Y eso es mucho o es poco? Bueno, todo el lío que tienen Estados Unidos y Europa con China es por un superávit del 3%. Así que sí, se entiende perfectamente que el Banco Central de China, el nombre del Banco Central taiwanés, haga lo posible por evitar que su moneda se dispare. El problema, que muchos economistas creen que Taiwán se ha pasado de frenada. Por evitar una moneda demasiado fuerte, se les ha ido de las manos hacia el otro extremo. Y eso, amigos, tiene consecuencias, porque no, mantener una moneda infravalorada no sale gratis. El Banco Central de Taiwán está, en efecto, sacrificando el nivel de vida de los taiwaneses comunes en aras de la competitividad exportadora. La productividad laboral se ha duplicado desde 1998, pero, a diferencia de la mayoría de los países ricos o incluso de la China con salarios bajos, la remuneración no ha aumentado al mismo ritmo. Vamos por partes. ¿Cuál es la principal consecuencia de una moneda artificialmente barata? Que las importaciones se vuelven muy caras. Y en un país como Taiwán, donde el consumo de la gente de a pie depende muchísimo del extranjero, eso significa que la cesta de la compra del trabajador promedio es mucho más cara de lo que debería ser. Pero en la isla de Formosa no existe una inflación a la bolivariana. En cambio, en vez de que los precios suban muchísimo, son los salarios los que se mantienen bajos. Esto explica por qué los taiwaneses son tan ahorradores. Si no crees que vas a ganar más dinero en el futuro, guardas lo que ganas en el presente. Por este motivo, su tasa de ahorro es del 40% frente al 20% de la mayoría de economías desarrolladas o el 10% de los Estados Unidos. Ahora bien, estos datos siempre hay que cogerlos con pinzas porque distintos países pueden ahorrar de maneras distintas y eso no siempre se refleja en los datos. A esto en economía se le llama consumo reprimido, reducir el salario de los trabajadores para beneficiar a otros grupos. ¿A quiénes? Ya deberíais saberlo. A las empresas exportadoras, o sea, a TSMC. De hecho, la propia fabricante de microchips admite que por cada 1% que se aprecia el dólar taiwanés, sus márgenes operativos caen en un 0,4%. Es decir, el Banco Central no solo está evitando el mal holandés, está subsidiando a sus grandes empresas con el dinero de la gente normal y corriente. Pero amigos, la cosa no termina aquí. La vivienda en Taiwán está por las nubes. Sí, ya sabemos que es una isla montañosa, con poco suelo urbanizable y muchas restricciones, así que vale, que la vivienda no sea barata tiene cierta lógica, pero
hay un dato que no cuadra. Desde el 2002, el precio de la vivienda en relación a los salarios se ha multiplicado por 3 y eso ya no es tan normal. ¿Por qué? Pues porque tiene todo que ver con lo que os estamos contando. Veréis, una de las consecuencias del sistema monetario taiwanés es que el Banco Central acumula una montaña de reservas internacionales. Y cuando decimos montaña, no exageramos, superan el 60% del PIB del país. Y ya sabéis la regla básica de contabilidad. Activos igual a pasivos. En este caso, los activos son todos esos dólares y euros que el Banco Central guarda como si fuera el tío Gilito. Y los pasivos, una montaña de dólares taiwaneses que imprime para mantener su moneda devaluada, depreciada. El resultado, un exceso brutal de moneda local circulando por la economía. Y claro, ese dinero tiene que ir a alguna parte. ¿Adivináis dónde acaba? Exacto. En hipotecas, con tipos de interés ridículamente bajos, por debajo del 2%. Y os imagináis lo que pasa cuando mezclas crédito barato con un mercado inmobiliario que no da abasto, ¿verdad? ¡Bingo! Burbuja inmobiliaria. Tanto es así que de media hacen falta 16 años de salario para comprarse un piso en Taipei. Más que en Nueva York, más que en San Francisco. Pero esperad porque aquí viene lo mejor. A pesar de esta situación, Taiwán tiene un as en la manga. Una especie de arma secreta que le permite sacarle jugo a esas reservas internacionales. Una bendición que, ojo, también puede volverse en su contra. Y si sois veteranos de Visual Economic, seguro que ya sabéis de qué estamos hablando. Amigos, os presentamos a la industria de los seguros de vida versión taiwanesa. Lo de los seguros de vida en Taiwán es salvaje. Hablamos de una industria que maneja 1.2 billones de dólares. Sí, billones hispanos, trillions en inglés. El doble de lo que tiene el Banco Central en reservas internacionales. Y eso que hablamos de uno de los países con más reservas en relación a su PIB de todo el planeta. De hecho, de los 1.7 billones de dólares que tiene Taiwán invertidos en bonos estadounidenses, ojo, 5 veces el tamaño de su propio mercado de deuda, 1.2 billones están en manos de aseguradoras de vida. ¿Y esto cómo encaja? ¿Los taiwaneses tienen una pasión secreta por las pólizas? Bueno, un poco sí. El taiwanés medio tiene más de 2 seguros contratados. Pero no es solo por eso. La explicación real es bastante más interesante. Y si habéis estado atentos al vídeo, ya podéis imaginar por dónde van los tiros. Resulta que esta industria se ha convertido en la vía de escape perfecta para todos los dólares que inunda el Banco Central. En lugar de seguir acumulándolos directamente, lo que hace es empujar a las aseguradoras a comprar deuda americana. Así, él se quita el problema de encima y los dólares acaban igual en Estados Unidos. Hasta 2012 era el propio Banco Central el que se encargaba de esas compras, pero eso tenía 2 problemillas. El primero, ya lo conocéis, si acumulas muchas reservas, tienes que imprimir un montón de moneda local para evitar que el dólar taiwanés se dispare. Y aunque eso no genere inflación al uso, sí alimentas burbujas, como la inmobiliaria. El segundo es más político. Si Taiwán empieza a acaparar demasiadas reservas, puede levantar sospechas. Recordad que la isla no está en el FMI por culpa de China, así que es más vulnerable a que Estados Unidos, Europa o quien sea le señalen por manipular su moneda. Así que, solución made in Taiwan, que las aseguradoras hagan el trabajo sucio. Ellas compran los bonos, ellas gestionan los dólares y el Banco Central mantiene su perfil bajo. ¿El problema? Pues que cuando los taiwaneses se mueren, sus familiares no quieren deuda americana, quieren dólares taiwaneses. Así, el 80% de las deudas que tienen las aseguradoras están denominadas en moneda local, pero menos del 40% de sus activos lo están, por lo que las aseguradoras tienen que cambiar sus dólares americanos por taiwaneses, generando lo que se llama riesgo de divisa. Poca broma, hablamos de un descalce de divisas de 460.000 millones de dólares, el 60% del PIB de Taiwán. En circunstancias normales, esto no sería ningún problema. Las aseguradoras venden sus bonos de deuda por dólares, cambian esos dólares americanos por taiwaneses y ya está. Pero ahora recordad lo que os hemos dicho al inicio de este vídeo. El dólar taiwanés está artificialmente infravalorado. ¿Y qué ocurriría si volviera a su valor de mercado? Pues que las deudas, que están denominadas en moneda local, crecerían muchísimo, pero sus activos, que están denominados en dólares, se quedarían igual, estancados.
Cualquier aumento significativo en el valor del dólar taiwanés, un aumento que se deduce del enorme superávit comercial de Taiwán y del hecho de que todavía es más débil frente al dólar que hace 30 años, podría aniquilar las finanzas de la enorme industria aseguradora de Taiwán. Por supuesto, las aseguradoras son perfectamente conscientes, por lo que usan instrumentos financieros para cubrirse contra una caída del dólar americano. Ahora bien, se estima que todavía hay unos 200.000 millones de dólares sin cubrir, por no hablar de que cubrir esta brecha de divisas no es gratis. Normalmente el coste es bastante bajo, pero esto no siempre es así. De hecho, en 2024, debido a las políticas de la Fed, el coste se disparó, lo que en parte explica que el sector registrara importantes pérdidas el año pasado. Por suerte para ellas y para todo Taiwán, el coste ahora está bajando, por lo que todo apunta que tendremos bicicleta financiera para rato. No obstante, el riesgo sigue estando ahí. Si el dólar taiwanés se aprecia, puede provocar un terremoto financiero de magnitudes bíblicas. Y amigos, esto no es una especulación. Ya vimos la antesala de esta profecía. El 2 de mayo de 2025 pasó algo insólito. Nadie sabe muy bien por qué, pero ese día el dólar taiwanés se apreció un poco más de lo habitual. Una simple ráfaga, nada del otro mundo. Pero lo que vino después fue la mayor tormenta cambiaria que había vivido Taiwán en más de 10 años. El caos se desató en cuestión de horas, hasta que el Banco Central tuvo que intervenir para calmar las aguas. ¿Y qué había pasado? ¿Un terremoto político quizás? ¿Victoria de algún populista? ¿Una nueva amenaza de Trump? ¿Algún movimiento agresivo de China? Nada de eso. No pasó nada fuera de lo común. Y aún así, el sistema tembló como un castillo de cartas. ¿Consecuencias? Técnicamente ninguna, pero el susto sirvió para dejar una cosa muy clara. El sistema financiero de Taiwán es extremadamente frágil. Si con una simple ráfaga hace tambalear al edificio, ¿qué pasará el día que llegue un huracán de verdad? Y ojo, no queremos sonar apocalípticos. Es verdad que este sector es vulnerable, muy vulnerable, pero también es verdad que este problema no es nuevo. Si hay voluntad política, se puede resolver sin dramas. Por ejemplo, el gobierno podría simplemente dar más tiempo a las aseguradoras para pagar sus deudas. Fácil y rápido. Entonces, ¿por qué no lo han hecho? Pues por una razón muy poderosa. ¿Os acordáis de que Taiwán no forma parte del Fondo Monetario Internacional? Eso significa que si un día sufre una crisis cambiaria seria, no puede contar con un rescate. Nadie vendrá a echarle una mano como han hecho con Argentina, sin ir más lejos. Y claro, con China rondando la isla, la amenaza de un posible bloqueo o incluso algo peor está siempre sobre la mesa. Así que las autoridades hacen lo que pueden, acumulan reservas mientras se pueda, aunque eso provoque burbujas y distorsiones dentro del país. Y aquí viene otro dato clave. El Banco Central de Taiwán no es un órgano independiente como en otros países. No, en realidad es una parte más del gobierno. Tanto es así que el 6% de los ingresos públicos vienen directamente de los beneficios del Banco Central. En los países donde sí es independiente, esa cifra apenas llega al 0,4%. Y si sumamos a eso el poder de lobbies como el de TSMC, el gigante de los chips, que presiona para mantener una moneda barata y seguir vendiendo al mundo, pues ya tenemos la receta completa. La receta de cómo Taiwán se ha metido poco a poco en esta encrucijada. Pero ahora, como siempre, el turno es para ti. ¿Conocías el brutal superávit comercial de Taiwán? ¿De verdad está su moneda tan infravalorada como parece? Si el dólar americano cayera con fuerza, ¿crees que el país podría evitar una crisis financiera? Puedes dejarme tu respuesta abajo en los comentarios. Y no olvides que todavía estás a tiempo de apuntarte al directo de presentación del máster en IA que hemos separado y que tendrá lugar este domingo 12 de abril a las 7 de la tarde, hora de Madrid. Apúntate, que va a merecer la pena. Y si por lo que sea no puedes conectarte, tranquilo, al haberte apuntado te enviaremos toda la información por email. Un saludo y hasta la próxima.